Muy buenos días con todos. Como siempre es un placer estar aquí en este evento, hablando de un tema que creo que muchos de ustedes ya me han escuchado hablar. La idea ahorita es tratar de presentar algo más de datos que se ha venido recopilando en el transcurso del tiempo. Y como yo siempre digo, ponerlos, discutirlos, analizarlos para ver cómo va avanzando el tema de moco en el país, que realmente cada vez me tiene un poco más preocupado. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. ¿Atrás? ¿La anterior? Ah, esa. A ver, un poco de datos para ver la perspectiva de qué ha pasado. ¿Por qué pongo el tema del Carmen? Si ustedes ven, la identificación en el Carmen se dio en el 2013, ¿ok? Y la afectación para mí en este momento en el Carmen difícilmente se puede cuantificar. Y les explico por qué. Porque la enfermedad, como les digo, llegó en el 2013, ya llevamos casi 12 años con la enfermedad y lo que ha venido pasando es que la enfermedad ha afectado tantas áreas de cultivo que la decisión que tomaron los propietarios de esa finca es convertir el cultivo. Entonces, cuando nosotros ingresamos al área del Carmen, cuando se identificó esta enfermedad, la entrada al pueblito del Porvenir, que es donde se identificó, es por el bypass del Carmen, más o menos como unos 45 kilómetros. Cuando ustedes ingresaban por ese lado, el 90% de esa área era plátano. Hoy por hoy, si ustedes van, hay potreros y hay cacao. Entonces, realmente hoy por hoy, lastimosamente, es incuantificable ver el impacto que ha tenido el moco en esa zona allá. ¿Qué está pasando en los ríos? En los ríos se calcula que llegó entre 2015 y 2016, ¿ok?, a una plantación de banano. Sí, hay dato oficial, 3.000 hectáreas ya sin cultivos, devastadas, y, digamos así, más de 30.000 hectáreas en riesgo. Estas dos cifras siempre son polémicas y me dicen, no, usted, doctor, siempre es exagerado, pero ¿cómo se calcula? Mi concepto es, si hay una planta enferma de moco en una finca, para mí toda la hectárea está en riesgo. ¿Por qué? Porque como se disemina la enfermedad, como avanza la enfermedad, dentro de nuestros cultivos no podemos garantizar que solo está en esa planta y la experiencia nos está dictando eso. La experiencia que nos está diciendo que si yo encuentro una planta en mi plantación, la probabilidad de que existan más es casi el 90% de seguridad. Entonces, y el otro cuestionamiento que yo siempre hago es, si encuentras una planta, digamos que tienes 200 hectáreas y encuentras una planta, ¿solo implementas bioseguridad a esa única área o tienes que implementar bioseguridad en toda tu finca? Mi concepto es que tienes que implementar bioseguridad en toda tu finca. Entonces, necesariamente tenemos que considerar que toda nuestra finca está en riesgo. Entonces, es de ahí que comenzamos nosotros a decir que más de 30.000 hectáreas están afectadas. ¿Qué está ocurriendo ya en los ríos? Cambio de cultivo. Ya muchos propietarios están ya tomando la decisión del cambio de cultivo. ¿Por qué? Porque se vuelve digamos así, esto se vuelve, el manejo del problema se vuelve una bola de nieve. Tienes el problema, te enfocas en las áreas enfermas, no en las áreas libres, y el problema se te comienza a extender, se te comienza a extender, y llega un momento que ya se te vuelve inmanejable. Entonces, cuando ya se te vuelve inmanejable, tomas la decisión de que, ¿qué hago? ¿Invierto en el cultivo para recuperarlo?, que ya me di cuenta que es una enfermedad que lastimosamente ya no puedo controlar, o cambio de cultivo. Muchos productores lastimosamente están cambiando de cultivo y eso genera una de las mayores preocupaciones que yo siempre he dicho, que es que vamos a tener, es el desempleo severo en las zonas donde tenemos gran concentración de plantaciones de banano. Y lo otro es que una hectárea de banano promedio se está vendiendo entre $7.000 a $8.000 con moco. Entonces, conozco muchos propietarios que ya han aprendido a manejar la enfermedad y yo siempre les había dicho a los clientes que trabajo con ellos que ellos están condenados a crecer, porque está pasando esto.
No, en la zona de Los Ríos conozco ya algunos clientes que han comprado fincas, estamos planteando todo el esquema de resiembra y recuperación de esas áreas, pero esta es la realidad. En eso están comprando las fincas de banano con cupo, con empacadoras, con sistema de riego, con funiculares y todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que está ocurriendo en Los Ríos. Siguiente. Ahora, ¿qué está pasando en Machala? Que es un caso que sinceramente a mí me preocupa muchísimo. Siguiente, por favor. Ustedes tienen más o menos 4.000 productores, ¿ok? 46.000 hectáreas en la zona del Oro. Y oficialmente el moco a ustedes les llegó en 2019, en la zona de Arenillas. Siguiente, por favor. Ya está en Santa Rosa, Porvenir, Machala, siguiente, y Guagua. Este triángulo de aquí es sumamente preocupante, sumamente preocupante. O sea, me he tenido la posibilidad de recorrer esa zona ahí y se está viendo una diseminación de la enfermedad brutal. Estos son datos oficiales de la presencia de la enfermedad. Para mí es mucho más. Para mí ya el Oro sobrepasa las 100 fincas ya enfermas. ¿Okay? Y no son fincas pequeñas, son productores con un gran hectareaje que están teniendo el inconveniente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas que, en mi criterio, están ayudando a la diseminación en los ríos, en el Oro? Siguiente. Ese es un serio problema. Todas las fincas hoy por hoy que tienen moco y todavía mantienen el sistema de irrigación por inundación, toda la finca está contaminada. Toda. O sea, no hay área donde uno puede decir, sabes que tenemos área limpia. No. Toda la finca lastimosamente está contaminada. Eso es un serio problema. Siguiente. Esto es sumamente complicado. Lo manejamos mejor en los ríos, pero aquí el problema de rotación de personal, fundamentalmente el tema de cosechas, está haciendo que la enfermedad se disemine. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la precaución del momento que ingresen en nuestras fincas, darles nuestras propias herramientas, nuestras propias botas, y la diseminación se está dando. Hubo una zona donde se pudo identificar que una misma cuadrilla estaba cosechándole más o menos como unas 4 o 5 fincas, las 4 o 5 fincas tenían el problema. Entonces eso es una de las preocupaciones que está pasando. Siguiente. No cometan este error que ya lo cometimos en los ríos, por favor. Le seguimos queriendo buscar la cura a la enfermedad. La enfermedad no tiene cura, la enfermedad tiene un manejo. Ese es uno de los grandes problemas que cometimos en los ríos. Ese es el gran problema que cometió el Carmen en su momento con los plataneros y lastimosamente siguen tratando de buscar cura a la enfermedad. Hay muchos factores que a mí me piden controlar la enfermedad. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cómo voy a controlar la vida silvestre de nuestras plantaciones? Un achicambo, un armadillo, una guanta, una zarigüeya. ¿Cómo controlan ese tipo es complicado controlar ese tipo de... ¿Cómo controlo a mi vecino que no me mande un pseudotallo infectado a mi finca? ¿Sí me entienden? Entonces, hay muchos factores que yo no puedo controlar en los cuales no me permite curar la enfermedad. No tiene cura y eso es uno de los mayores errores que nosotros cometimos en los ríos. Siguiente. Y ya hay fincas abandonadas, lastimosamente. Pequeños productores, como les digo, se formó una bola de nieve, no tienen para controlar la enfermedad, no tienen para hacer cambio de cultivo y hay fincas pequeñas que se están abandonando en el sector que en algunos sectores de aquí del Oro. Entonces, ¿esto qué ocurre? Obviamente es una fuente de diseminación de la enfermedad muy seria y comenzamos a tener problemas de diseminación graves aquí en las... Entonces, este es el escenario que puede faltar factores y me encantaría si ustedes consideran que hay algún otro factor
que esté ahondando en la diseminación de la enfermedad. Sería interesante discutirlo, pero esto es lo que nosotros hemos podido ver aquí en Machala. Siguiente. ¿Cómo nosotros lo estamos manejando? Siguiente. Miren, siguiente. El tema de capacitación es fundamental. Y hay una de las cosas que quiero recalcar aquí, es que son estos dos acuerdos. Ya hay la posibilidad, y en muchas fincas en las cuales nosotros estamos manejando, de que su esquema de bioseguridad de las fincas se puede inscribir en el Ministerio de Trabajo. Y hay un acuerdo donde te dice que el incumplimiento de bioseguridad en las fincas es despido inmediato para poder controlar a esos trabajadores que no quieren ajustarse a la bioseguridad de las fincas. Esto muy pocas fincas lo tienen hoy por hoy establecido y es una gran herramienta que nos puede ayudar al control de la bioseguridad en las fincas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se está firmando un acuerdo ¿cómo se llama? Un acuerdo de compromiso con los trabajadores, se registra el tema de bioseguridad como normativa interna de la finca, se dan 3 capacitaciones y de ahí en adelante, si el trabajador incumple la bioseguridad, es despido inmediato respaldado por ley. Entonces, eso nos está ayudando en el tema del manejo del personal. En el tema de capacitaciones, ya le estamos, y ustedes ya van a ver datos, estamos viendo mucho el tema de virosis y erwinia, porque en muchas zonas se están convirtiendo en un problema incluso más serio que el mismo moco. Y es algo preocupante que nosotros también tenemos que analizar. Siguiente. De esto se ha hablado un montón, yo siempre hablo del tema de microorganismos y créanme que en estos casi 3 años que llevamos manejando es fundamental la incorporación de microorganismos. Pero es fundamental saber qué utilizar, cómo utilizarlo, qué fuente estoy utilizando y obviamente el tema de evaluación. El tema de evaluación es supremamente importante. Si yo no evalúo cómo va el comportamiento de mis microorganismos, yo puedo generar un desequilibrio en el suelo, que es lo que yo no estoy buscando. ¿Ok? Entonces, siguiente. ¿Qué utilizar? Las presentaciones en polvo para mí, hoy por hoy, son las que mejor vida útil tienen. Me garantiza que yo voy a tener estructuras reproductivas del hongo que colonicen el suelo. ¿Sí? Una reducción de tema de contaminación, porque si yo tengo un producto líquido se puede contaminar de muy fácil manera y podemos generar la incorporación de otros agentes que nosotros no queremos. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué pasa con ahora que salió en la noticia el tema del lixiviado de raquis? El tema del lixiviado de raquis se ha venido utilizando hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es lo que tenemos que nosotros entender? Que una vez que nosotros tengamos ese líquido, ahí puede crecer cualquier cosa. Ese es el riesgo. El riesgo que si yo hago el lixiviado de raquis, tengo que tener unas buenas normas de bioseguridad y un ambiente inocuo para no poder multiplicar lo que no me interesa. Por ejemplo, un raquis ahí enfermo con el complejo de erwinia, más que seguro que se va a multiplicar en ese ambiente. Entonces lo que yo estoy haciendo es incorporando una gran cantidad de erwinia a mi suelo que posteriormente va a generar problemas. ¿Se puede hacer? Sí, pero se tiene que tener un control de calidad de ese tipo de productos para poderlos yo incorporar. Pero el tema de, hoy por hoy, en lo que nosotros hemos evaluado, esto es lo que nos está ayudando a recuperar la flora microbiana de los suelos. Hay que tener muy en cuenta que hay que evaluar obviamente para poder nosotros garantizar que el producto está haciendo un efecto. Porque si no lo evaluamos, simplemente no sabemos si el microorganismo está o no está funcionando. Siguiente. ¿Qué pasa en un producto líquido? Siguiente. Mire, este es el comportamiento en horas de lo que pasa en un microorganismo cuando está en contacto en soluciones de agua. Y miren, entre 1 o 2, 3 días ya se produce una alta concentración, una alta liberación de enzimas, ¿sí? Y después de 2 o 3 días ya ese medio se satura. Entonces es ahí cuando yo comienzo a perder el microorganismo y lo que yo comienzo a incorporar sencillamente son metabolitos secundarios. Es cuando yo les hablo que cuando uno aplica un líquido, uno lo que está aplicando es un metabolito secundario. Entonces después de 2 o 3 días que yo lo tengo en ese medio acuoso,
el microorganismo ya por saturación, por cantidad de colonias, unidades formadas de colonias dentro de ese líquido comienzan a disminuir y lo que yo estoy aplicando es metabolito secundario. Como yo lo digo, no es que no lo pueda utilizar, sí, pero hay que tener claro de cómo yo lo puedo utilizar. Las frecuencias tienen que ser mucho menores y obviamente la cantidad de productos que yo voy a utilizar tiene que ser mayor para poder lograr el efecto deseado de lo que estamos viendo. Y tienen que tener claro que no va a haber una colonización del suelo tan eficiente. Siguiente. ¿Qué estamos utilizando por el momento? Tricoderma, Bacillus. Muy importante el tema de micorrizas. Micorrizas es un mínimo vital de suelo. Si uno quiere llegar a un equilibrio de salud del suelo, tienen que haberlos porque ellos son las que nos permiten una interacción más adecuada entre la suspensión del suelo, los microorganismos que están en suspensión del suelo con el sistema radicular, entomopatógenos, Saccharomyces y demás. Con experiencia nosotros hemos visto que, digamos así, la aplicación óptima de microorganismos es más de 2.500 gramos al año para nosotros comenzar un proceso de colonización. Que yo lo puedo hacer menor y quiero comenzar a ver si los microorganismos realmente funcionan o no funcionan. Hemos evaluado, digamos así, estos 3 cantidades de microorganismos y mientras más microorganismos apliques es una correlación directa, mejor responde el suelo. Pero hay que comenzar a evaluarlo. Hay fincas que están sobrepasando la aplicación incluso hasta de 4.000 gramos al año y ustedes ya van a ver que están teniendo ciertos problemas que hay que comenzar a monitorear. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo aplicamos? Miren, así es tajante. El sistema de riego es el mejor medio para la aplicación de microorganismos. Así de... Y nosotros lo hemos probado en microaspersión, subfoliar, incluso hasta con Gran Cañón. Y es el mejor medio para la aplicación de microorganismos. ¿Por qué? Porque entiendan que la aplicación de microorganismos tiene que ser en el 100% del suelo. El microorganismo necesita una simbiosis con el sistema radicular. Si yo la recomendación la doy para la aplicación en media luna frente al hijo, yo estoy aplicando el microorganismo en una área que está compactada, que está con un nivel de pH muy elevado y es donde generalmente yo tengo la menor cantidad de raíces de mi plantación. No que el sistema de riego, tengo áreas que no me cubren y demás, no interesa. Lo que a mí me interesa es que el microorganismo, yo utilizo el agua como un vehículo para que llegue al suelo y germine. Entonces, hemos tenido muchos clientes que no han querido aplicar porque no tienen el sistema de fertilización que cuesta $60.000. Y no. Ha habido clientes donde nosotros hemos hecho una instalación o hemos sugerido instalaciones que no les ha costado más allá de $500 y en la primera aplicación ya se pagó. ¿Sí me entiende? Entonces, el sistema de aplicación tiene que ser por el sistema de riego. Eso se lo digo tajante. Es la mejor manera de la aplicación de microorganismos que nosotros hemos tenido. Y lo que estamos haciendo últimamente es un peletizado de microorganismos que lo estamos mezclando con el fertilizante porque al productor le cuesta mucho. Realmente el tema de utilización de microorganismos, sí, todos sabemos que funciona y demás, pero al productor realmente le cuesta mucho dar ese paso de comenzar a utilizarlo. Entonces, una de las alternativas que estamos manejando es que utilizamos un peletizado mezclado con fertilizante o incluso lo estamos aplicando de manera sola para incorporarlo al suelo. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo lo evaluamos? Nosotros comenzamos con una carga biológica, pero este dato es fundamental para saber si el microorganismo está o no está funcionando. ¿Se acuerdan que les dije que había productores que estaban aplicando 4.000 gramos de microorganismos al año? Lo que está pasando, estamos evaluando cada 6 meses, esa incorporación tan alta de microorganismos está haciendo que perder materia orgánica. ¿Qué ocurre? Si yo sobresaturo ese suelo de microorganismos, el microorganismo obviamente tiene que alimentarse y se va a comenzar a alimentar de la materia orgánica que tiene mi suelo. Efectivamente, ustedes van a tener una respuesta espectacular de su cultivo. De hecho, se la tiene y se evalúa y la producción ha subido.
pero el riesgo está es que si seguimos aplicando la misma cantidad de microorganismos, va a llegar un momento en que nosotros no tengamos materia orgánica y se desequilibre totalmente el suelo. La otra cuestión es que nosotros tenemos que evaluar cómo va la degradación de material verde. Por eso es importante la aplicación por el sistema de riego. Cuando yo lo aplico por el sistema de riego, el microorganismo llega a ese material verde y todos sabemos que quien transforma el material verde en materia orgánica son los microorganismos. Entonces yo tengo que estar monitoreando cómo está mi reposición del material verde en mi finca. Si yo ya veo que me estoy quedando, como se dice vulgarmente, el suelo pelado, entonces yo tengo que tener un indicativo ahí que tengo que regular el tema de aplicación de microorganismos porque están dando. Y otra cosa que nosotros estamos hoy por hoy evaluando y que pudimos determinar que realmente hay una simbiosis entre nematos de vida libre y la aplicación de microorganismos y lo estamos utilizando como un indicador de suelo. Obviamente todo esto y lo que le interesa al productor son cajas, se terminan evaluando el número de cajas para poder ver si el microorganismo están o no están haciendo su efecto. Tenemos fincas con un incremento del 5, del 15, del 20, del 25% de incremento en productividad. Y no solo quiero decir que sean los microorganismos, sino son otros efectos que estamos viendo con el manejo y de forma positiva en la productividad. Siguiente. Esto, si yo tengo moco, es otra cosa fundamental. Y es uno de los mayores errores que estamos cometiendo nosotros en las plantaciones donde tengo moco. Yo no puedo parar el monitoreo. Y ya les voy a demostrar con datos cuán importante es monitorear mis plantas. La ventaja que tenemos con el tema de monitoreo, y ayer lo conversábamos con unos colegas, es que el personal de campo llega a una habilidad tal que la planta no necesariamente se pone amarilla para que ellas puedan detectarlo. Nosotros hemos marcado plantas que están totalmente verdes, pero sabemos que está moco porque le hemos hecho el mecanismo que nosotros enseñamos para el diagnóstico y hay una diferencia de hasta 6 semanas. O sea, si yo detecto una planta en esas condiciones, yo adelanto mi proceso de contención en 6 semanas. Porque generalmente a veces lo que ocurre es que yo marco una planta cuando ya la veo con la hoja amarilla. ¿Yo puedo detectar antes? Sí, se puede detectar antes. Hay una ligera variación entre William y Valerie en cómo se muestran los síntomas y el tiempo y demás, pero les puedo decir que yo puedo acelerar mi proceso de contención hasta en 4 semanas. Entonces, es fundamental el tema de monitoreo. Si yo no monitoreo, le pierdo el control de la enfermedad y ustedes ya se van a dar cuenta con datos qué es lo que pasa. Adelante. Siguiente. Y el tema de activación SAR, no me voy a meter mucho aquí, de bioestimulación. Tengo la oportunidad de dar otra charla y ahí les voy a explicar con datos que la planta de banano siempre pasa estresada. Y este tema se tiene que volver sí o sí ya algo fijo en los programas de manejo en la finca de banano. Siguiente, por favor. El programa de contención, siguiente. Este es el programa de contención, no me voy a enfatizar porque ya lo he explicado muchas veces. Identificación, delimitación, baja racimos, erradicación de malezas, trinchado, vacío biológico, llenado biológico y plantas biofortificadas. Desde que comenzamos el programa hasta que lo terminamos va a depender de la finca, pero nosotros en tiempo tenemos calculado más o menos entre 26 a 30 semanas que podemos reactivar esos focos. Siguiente. Siguiente. Anterior. Cosas fundamentales para el manejo de plantillas. Lo primerito, cero malezas. Cero malezas. Yo no puedo tener malezas en un área donde yo quiera controlar moco. Es imposible. Recuerden que el 100% de las malezas que están presentes en las plantaciones de bananos son hospederos alternativos de la enfermedad. Entonces, si yo no controlo malezas, para mí va a ser imposible poder controlar la enfermedad. Y es uno de los errores que a veces nosotros cometemos. Anteriormente, nosotros hablábamos que no, que el picudo puede ser
y ¿sabes qué? Comiénzalo a controlar. Hoy por hoy les puedo decir que es un diseminador tan eficiente en las plantaciones de banano que si yo no lo controlo, nunca voy a poder controlar la enfermedad tampoco. Y aquí les dejo un dato. El monitoreo, por lo menos el monitoreo de picudo tiene que hacerse con feromonas. Con todo respeto, no se engañen haciendo la trampa de sándwich para monitoreo, porque no les va a dar un dato real. La trampa de sándwich es útil durante los primeros 2 o 3 días como máximo para atrapar picudo negro. Para picudo rayado sí es eficiente durante casi todo el tiempo de la trampa. Entonces, nosotros hemos comparado haciendo trampas de sándwich y poniendo feromonas y la población varía en decirles que un promedio en sándwich me caen 5 picudos, estoy bajo el umbral y con feromonas termino teniendo una población de 23, 25 picudos por trampa. O sea, y por favor, el tema de que voy a traer los picudos vecinos no es cierto. Olvídense que el picudo es vago. No tiene un hábito de movilidad tan amplio como que se piensa, que se lo quiero comparar con el Rhicophorus palmarum, que ese sí vuela a kilómetros. El picudo negro es vago, no se moviliza, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un monitoreo, les digo que lo hagan con trampas. Nosotros utilizamos 5 trampas por hectárea para un monitoreo y poder ver, ¿sí? La anterior era en las zonas aledañas a los focos, sí tengo que hacer una aplicación diferenciada de microorganismos para la contención de ley. ¿Qué hemos visto nosotros en plantillas? 3 momentos críticos en el desarrollo para poder evaluar cómo va mi contención o cómo fue mi proceso de disminución de esa carga bacteriana en el suelo. La primera es de 8 a 10 semanas. ¿Por qué de 8 a 10 semanas? Generalmente en este periodo de tiempo el sistema radicular del banano comienza ya a explorar más allá de los 20 centímetros. Entonces, si yo no hago un buen proceso de desinfección, es ahí donde el problema comienza a aparecer. Si les aparece la enfermedad antes de las 8 semanas, simplemente ahí sí pueden decir que el proceso de desinfección que tuvo su suelo no funcionó. ¿Okay? De ahí viene de 12 a 18 semanas, porque viene un proceso de estrés fisiológico de la planta que es normal cuando ya comienza la estimulación de la emisión del meristemo de racimo. Y de las 26 a las 28 semanas, de las 20 a las 26 semanas, ya cuando el racimo está afuera, el tema de llenado de racimo y demás. Esas son las, digamos así, este es el control que nosotros tenemos en los 3 momentos críticos en una plantación o en una plantilla que hemos instalado después de hacer el vacío biológico. Entonces, si nos aparece una planta que nos ha pasado antes de las 8 semanas, sencillamente paramos ahí, no hacemos gastar más plata al productor y decimos, ¿sabes qué? El proceso de baja de carga bacteriana, ese suelo no funcionó, comencemos a hacer de nuevo. ¿Okay? De 10 a 12 semanas tenemos unas alternativas de manejo que no necesariamente sería eliminar todo el área y de ahí en adelante lo manejamos obviamente hasta que tener ya un racimo llenado y ver que no hemos tenido incidencia. Con todo el manejo, les puedo ser totalmente honesto, tenemos fincas donde tenemos menos del 1%, pero sí tenemos fincas aún donde se presentan más del 15% de plantillas contaminadas. ¿Sí? Muchos factores, inundaciones, sistema de riego, eso ya lo vamos a discutir un poco más con datos. Siguiente. Entonces, analicemos, discutamos y propongamos cosas para ir mejorando. La siguiente, por favor. Finca del norte. Les voy a dar 3 fincas de 130 hectáreas. En la semana 20 del 2024 fue el primer foco, 176 focos y 117 litros ya focos listos para la siembra. Siguiente. Para mí, este es un comportamiento normal y manejable de la enfermedad. Esto es a lo que en teoría nosotros deberíamos llegar para la estabilización del material. Entonces comenzamos a monitorear, tenemos una gran cantidad de focos, estos son los lotes, sí, pero vean que ya llegamos a un momento, estos son los efectos lluvia de plantaciones bajo un manejo con moco. ¿Que va a haber reinfecciones en las lluvias? Obviamente que sí,
Pero la idea que nosotros nos mantenemos es que estos picos no superen el 10% del promedio de los focos que me han aparecido durante el transcurso del día. Durante el transcurso del manejo, perdón. Si estos picos no me superan, para mí estoy bien. Entonces, hubo lotes que presentaron un foco, 2 focos. En total, en toda la finca, en el periodo de invierno, hubieron 9 focos de infección. Entonces, esto es un manejo. Esto no quiere decir que yo, si viera un periodo que no se presentaron focos, que yo tengo el controlar la enfermedad. No. Hay factores que siempre va a haber. De hecho, hay un artículo que menciona que si la planta está bien fortalecida y bien nutrida, puede pelear con la infección de moco, incluso hasta detenerla. Eso mencionan, eso todavía falta de investigar mucho, pero puede ser un efecto que puede estar funcionando o lo que puede estar pasando en estas fincas. Adelante. Entonces, esto es un resumen de los focos más infectados, de los más problemáticos, y esta es la dinámica que hemos tenido. ¿Cuál es el mayor éxito que yo le atribuyo a esta finca? Es el monitoreo. Las 130 hectáreas las cierra en una semana. Tiene 4 personas fijas monitoreando todos los días su plantación. Única y exclusivamente para el monitoreo. Para mí este es el éxito. Si yo los llevara, el tema de bioseguridad de él es muy básico, muy básico. Pero el monitoreo a él le ha funcionado espectacular y para mí es una de las fincas que mejor manejo tiene. Productor de 2.800 cajas y un manejo normal, ya les digo. Pero el tema de a él le ha funcionado muchísimo, el tema del monitoreo. Siguiente. Finca del Centro. Siguiente. Este es el comportamiento de las fincas desde el 2024 hasta el 2025. Tenemos una gran infección cuando comenzamos a trabajar, pero paulatinamente ha ido bajando la carga bacteriana. Y lo que quiero analizar con ustedes en vista del tiempo siguiente. Por ejemplo, este es uno de los lotes. Entre el lapso del 2024, mes 4 al mes 7, es donde se presentaron la mayor cantidad de casos y de ahí en adelante no hubo infección más en ese lote. ¿Qué había en ese lote? Excelente drenaje, ¿sí? No había problemas con drenaje en ese lote y el tema de monitoreo era exhaustivo para el lote. Si ustedes ven, no apareció un foco o aparecía un foco no más en la finca y mantuvimos el nivel hasta este lote, hasta ese momento se mantiene sin problema. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, este lote, un foco al inicio y luego de casi más de un año apareció otro foco. ¿Qué pasó aquí? El productor pensó que tenía que controlar la enfermedad y este lote ya no lo comenzó a monitorear. Inmediatamente de comenzar a aparecer un lote, reactiva el tema del monitoreo y miren cómo se comenzó a comportar la enfermedad subiendo los casos. O sea, por eso les digo, el tema de monitoreo es fundamental para nosotros poder contener a la enfermedad. Entonces, él en enero reactiva el monitoreo, encontramos 3, 4 focos, sí, pero ya comenzaron a elevarse los números de casos. Se activó el monitoreo, se comenzó a hacer la contención de la enfermedad, obviamente los casos bajaron inmediatamente. Siguiente. Y esto sí es un problema, ¿no? Esto es un lote problema de la finca, que los hay, ¿sí? Y este es un comportamiento bastante complicado. ¿Qué pasa aquí en este lote? No se puede hacer drenajes, es complicado hacer drenajes. El lote cada vez que llueve se inunda. Sí, por más que hemos tratado de evacuar esa planta, ese sistema de agua rápido, entonces este es el comportamiento de todo el lote. Recomendación en ese tipo de situaciones, si no puedo hacer drenajes, tratar de buscar otro tipo de alternativas para ver cómo puedo yo eliminar el tema del agua. Si no, lastimosamente en esas áreas, si yo tengo moco, no debería sembrar. Si voy a tener el tema recurrente de anegamiento de suelo, este es el comportamiento que yo tengo en la enfermedad. ¿Sí?
Siguiente. Finca complicada. Esto es una finca complicada. Mira, aquí tenemos en rojo erwinia, virosis y moco. ¿Qué pasa aquí? Comienzo a monitorear, sí, pocas, un nivel de monitoreo muy bajo, sí, y vamos avanzando. Ya cuando el productor se comienza a soltar, semana 17, semana 15, perdón, se hace un monitoreo severo y llegamos a 200 casos en una semana. Se dedican a hacer las actividades de contención y dejan de monitorear. Se vuelve a asustar y reactivan de nuevo el monitoreo. Paran el monitoreo, sí, comienzan a supuestamente bajar los casos y vuelven a reactivar el monitoreo. Entonces, lo único que yo estoy llegando, y siempre lo digo cuando hay estos efectos, es que lo único que está haciendo la finca son dos cosas: apagando incendios, el primero, y el segundo, ya certificando que toda la finca se va a infectar porque simplemente no estoy cumpliendo los esquemas de contención. Indiferentemente del protocolo que utilicen. Tumben las plantas, el plástico, X producto, no tumben las plantas, las den de pie, pero el tema de monitoreo es fundamental porque lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Esos picos que nunca me van a permitir controlar la enfermedad. Siguiente. Y lo que nos hemos encontrado esto, ¿no? Si ustedes ven, el tema de moco en estas fincas no es un problema. Un foco, 2 focos, 3 focos, pero miren los casos de erwinia, miren los casos de virosis. Y esos son los que últimamente nos estamos encontrando en las fincas que hacemos monitoreo. Esto antes no se monitoreaba en las fincas. No se tenía un conteo de cuántas unidades biológicas yo estaba perdiendo por erwinia y termina siendo que erwinia termina siendo, entre erwinia y virosis, termina siendo más perjudicial que el mismo moco. Pero esto es fundamental ya comenzar también a monitorearlo, de poder tener un control. Recomendaciones con erwinia: no intente recuperar plantas, por favor. Una planta con erwinia, inyéctenla y eliminen. Recomendación con virosis: si yo tengo más de 6, 7 plantas con virosis en un lote, recuerden, y eso ya lo habla el doctor Luis Pérez Vicente, no me quiero meter mucho en ese tema, pero recuerden que el tema de virosis es vectores. Entonces, a veces nos olvidamos que tenemos que controlar los vectores para controlar la virosis. Pero esos son los problemas que nosotros estamos encontrando en la finca. Siguiente. Entonces, este es el comportamiento de otra finca, donde ustedes ven que el comportamiento de moco se mantiene un poco controlado, pero el tema de virosis, de cierta manera, se dispara conjuntamente con erwinia y terminan siendo problemas serios en las fincas que no nos estamos dando cuenta al momento de monitoreo. Siguiente. Siguiente. Y este es una de las fincas más estables que hemos tenido en el comportamiento de la enfermedad. Voy y repito, es otra finca, no es la de Patricia Pilar, pero aquí el monitoreo es constante. Aquí son 178 hectáreas y cada 15 días se está dando el monitoreo de la finca. Es fundamental el control de la enfermedad con el tema de monitoreo. Siguiente. Finca del Sur. Siguiente. Aquí me va a disculpar un poco con los datos, pero es complicado. Siguiente. Pero estos son datos desde el 2022 al 2025, el comportamiento de una finca, de cómo se ha venido analizando. Y aquí simplemente les quiero dar un análisis, que es lo que nosotros tenemos. Siguiente. Cuando se comenzó a monitorear, yo lo que quiero que ustedes se vean en estos picos de aquí. Lo que pasaba es que esta finca iba a apagar incendios. No monitoreaba y lo único que hacía es iba y controlaba una enfermedad. Y miren, nunca hubo una estabilidad de la enfermedad. ¿Sí ven? Siempre picos, picos, picos. Y estos tramos, que yo les llamo tramos de alivio de la enfermedad, nunca o eran muy poco recurrentes en la finca cuando yo simplemente iba a apagar incendios. Siguiente. Cuando ya se capacita el personal y se les dice y se les hace entender
al personal de campo y a los dueños de la finca que lo que yo necesito no es ir a apagar incendios, sino comenzar a manejar la enfermedad, miren, los periodos de alivio o descanso comienzan a aparecer. Y si ustedes ven, los picos se regularizan y se comienza a comportar de una mejor manera la enfermedad. Siguiente. Y ya el último tramo de este año son mucho más frecuentes los periodos de alivio y el comportamiento de la enfermedad como que se comienza a regularizar. Y es lo que nosotros comenzamos ya a decir que estamos manejando el problema de moco. ¿Sí? Entonces, mensaje que les quiero dar. No cometan el mismo error que se cometieron en los ríos, de querer buscarle la cura al tema. No oculten la enfermedad, por favor, porque realmente eso no ayuda para nada. Estoy hablando con los colegas de Agrocalidad, de hecho, Carlos va a dar una charla, y la enfermedad ya está reportada en el país, como presente y bajo control oficial. Ese es el reporte oficial de la enfermedad. Entonces, si yo comienzo a ocultar la enfermedad, les va a pasar factura. Lastimosamente eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo no tengo la enfermedad, tengo una argüinia rara. Resulta que la argüinia rara ya les va disminuyendo 2-3 hectáreas de les. Entonces ya cuando quieran tomar acciones va a ser mucho más complejo, porque cuando se llega a una finca que uno puede detectar 1 o 2 focos, el tema de manejo se vuelve mucho más fácil. Pero recomiéndale a un productor de 100 hectáreas que les puedes identificar 60, 70 focos, erradicar toda esa área, la pérdida de productividad es muy fuerte y obviamente se les comienzan a pensar mucho. Sí. Segundo, el tema de monitoreo es fundamental. Y ya tienen ustedes como propietarios herramientas, utilícenla. El tema de registro de sus protocolos de bioseguridad para el tema de contención, de cumplimiento de bioseguridad de las fincas es fundamental, es una herramienta que la tienen disponible para poder controlar ese tipo de temas. ¿Sí? Y tercero, el siguiente, esto es una plantilla aquí en el oro, un caso en 2000 plantas, si mal no me acuerdo, y es simplemente diciéndole que sí se puede controlar la enfermedad, pero simplemente no le busquen cura y manejemos este tema que yo creo que perfectamente nosotros lo podemos manejar. De mi parte, no sé, preguntas, muchas gracias.